Anuncio del proyecto de nueva obra en Suchitoto. El pastor de nuestra iglesia compartió con la congregación un proyecto especial que Dios ha puesto en su corazón: la formación de una nueva iglesia en el lugar llamado Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Durante el servicio, dio una cordial bienvenida a los hermanos que nos visitan desde Suchitoto y expresó su alegría de contar con su presencia entre nosotros. Asimismo, nos hizo un llamado como iglesia local a tener visión y misión, uniéndonos en oración y disposición para establecer una casa de oración en Suchitoto, donde se pueda alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. El pastor compartió con gozo que Dios ha estado trabajando en el establecimiento de la iglesia número 10 dentro del ministerio. Hasta hoy, 9 iglesias han sido establecidas, cada una con su respectivo pastor, y en cada una de ellas ya funciona una casa de oración donde se glorifica al Señor. Esta 10ª obra representa una nueva oportunidad de extender el reino de Dios. Finalmente, el pastor nos animó a orar por este nuevo proyecto en Suchitoto y presentó 3 puntos claves en lo que toda la iglesia puede involucrarse. Número 1. Apoyo. Como congregación, estamos llamados a respaldar esta obra con nuestra presencia, ánimo y disposición a servir. Número 2. Oración. Todo comienza y se sostiene con oración. Se nos invita a interceder continuamente por esta nueva misión. Número 3. Economía. También se hace un llamado al apoyo financiero para que los recursos necesarios estén disponibles para levantar esta nueva casa de oración. Después del anuncio del proyecto en Suchitoto y antes de dar paso a la predicación, nuestro pastor, acompañado por toda la congregación, dirigió un momento de oración especial por 2 hermanos que se encuentran quebrantados de salud. Fue un tiempo de clamor y unidad, en el que elevamos nuestras voces al Señor, confiando en su poder sanador y en su infinita misericordia. Que glorifique su nombre, amantísimo Dios. Aleluya. Glorificamos y exaltamos tu glorioso y sublime nombre. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. Gracias, Señor, porque podemos interceder en favor de los demás. Por eso, Padre amado, por eso, Señor del universo, en esta hermosa mañana vengo ante ti, Señor, para suplicarte por la salud de nuestra hermana Concepción Chica, Señor. Que tu presencia divina, que tu gracia divina, que tu bondad, que la unción de tu Espíritu Santo llegue, Señor, a esa vida, llegue a ese cuerpo y que sane, Señor, esa herida que hicieron, Dios, los médicos. Pero sé que tu presencia está allí, Padre Santo. Así pedimos también por nuestro hermano Ramón Sánchez García. Padre Celestial, que tu gracia, que tu misericordia, oh Dios, esté sobre él, que tu bondad esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Aleluya. En el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya al libro de Job, capítulo 40, y vamos a ver el versículo 6. De la manera siguiente: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: síguete ahora como varón tus lomos. Yo te responderé, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí
para justificarte tú. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Y truenan con voz como la suya. Señor Jesús, venimos ante ti. Engrandecemos tu presencia. Padre, eres poderoso. Eres digno, Señor, de que engrandezcamos tu nombre. Cada uno de nosotros. Gracias por la vida. Gracias por el privilegio que tenemos. Ocupe su lugar. Quiero invitarles a reflexionar por lo menos unos 35 minutos sobre el tema conociendo el poder de Dios. Hermanos, que eso es uno de los desafíos grandes que tiene toda persona para conocer verdaderamente quién es Dios. Algunas veces presentamos a Dios como el que va a solucionar todas nuestras dificultades, el que está dispuesto a pagar todo lo que está a nuestro nombre. Pero hermanos, cada día Dios ha permitido que la humanidad vaya descubriendo la grandeza del poder de Dios, conociendo aún creaciones que Él hizo, personajes que vivieron que aún nosotros ni siquiera conocíamos su nombre, pero muchos de ellos lograron, hermanos, a conocer verdaderamente a ese Dios glorioso, poderoso y verdadero que ha formado el universo y al ser humano. El hombre por naturaleza inició, hermanos, a buscar a un ser en donde poder poner su confianza, en donde poder solicitar, y algo está pagando. Dios le está pasando factura, dijo alguien. Pero hermanos, en los primeros versículos, del 1 al 5, Job como que se cansa de ver a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos que llegaban y se lamentaban después de ver un hombre robusto, un hombre con dinero, un hombre bien vestido, pero ahora lo están mirando, hermanos, en plena calamidad. Y tanto que escuchaba el vocerío de la gente, él era historia, hermanos, alrededor de él. Los caseríos inmediatos hablaban de la situación de Job. Pero sucede, hermanos, que Job hace una interpretación humana, hace una interpretación lógica, como todos nosotros pudiéramos hacerla hasta el día de hoy. Del versículo 1 al 5, Job, hermano, como que empieza a mostrar su resentimiento ante Dios.
Y empieza como a reclamarle y decirle, ¿cómo es posible, oh Dios? Si yo te adoro, yo te alabo, yo hago ayunos, yo te sirvo. ¿Y por qué ahora estoy en esta situación? ¿Y qué pasó? ¿Qué tan cruel me comporté contigo? ¿Cuál fue la desobediencia? ¿Cuál es lo malo que yo he hecho? Quiero una explicación. Y por eso Dios, ya en el versículo 6, hace, hermanos, una especie, la Biblia lo menciona, que es prácticamente un torbellino. Había dicho que era un hombre, hermano, un hombre recto, un hombre que lo adoraba, pero ¿por qué ahora está en esa situación? Una turbulencia. Dios hace una situación bastante confusa. Y Job se queda mirando a los lados. Y cuando ve esa turbulencia, hermano, entonces Job dice, bueno, ¿qué está pasando ahorita? Y entre medio de aquel viento, de aquel mover, en donde los árboles y el polvo se movía, hermano, entonces es cuando Dios le dice, síguete ahora como varón tus lomos. Entonces Dios, hermano, aquí está establecido, síguete y compórtate como hombre. Porque voy a hablar contigo como hombre. Ha hecho razonamientos humanos. Y yo te he escuchado todo. Que te has quejado, te has lamentado, has dicho cosas en contra de mí. Y le dice Dios, yo te preguntaré y tú me responderás. Hermanos, ¿cómo iba a poder resistir y responder las palabras de una mente infinita a una mente finita? Dios no sabía, Dios no le interesaba cuál era la situación en ese momento que podría. Porque sí, Job podía conocer desde el tiempo que él tuvo uso de razón, y parte que alguien le haya contado la historia de los años anteriores a él. Pero Dios le dice, yo quiero preguntarte, hermano, póngase a pensar un Job todo vanidoso, que se consideraba el mejor de todos cuando tenía dinero, pero ahora había caído en una situación y él quería una respuesta. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice al mundo? Respóndeme. ¿Y qué tan guapo eres? ¿Y qué tan poderoso eres? ¿Qué tan sabio eres? ¿Qué tan inteligente eres? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo hice al mundo? Hermano, porque muchas veces los humanos nos alejan de la gracia de Dios. De obtener la misericordia de Dios, en vez de obtener el favor de Dios, mejor nos alejamos de Él porque lo resentimos por lo que pensamos y lo que creemos. Te voy a preguntar y tú me vas a responder.
Porque ante Dios muchas veces la lógica no cuadra, hermano. Porque la lógica de todo ser humano es que todo el tiempo esté saludable, todo el tiempo tenga comida, todo el tiempo viva bien, todo el tiempo no haya problemas, todo el tiempo, hermano. Pero la voluntad de Dios, al vive sobre la tierra, hermano, lo ha hecho formado de polvo. Y la tierra va con defectos, va con limitaciones. Y entonces, ¿cuántos hermanos, cuántos días, cuántos meses, Job había dicho: es que Dios es injusto conmigo? Es que Dios me ha abandonado. Hermanos, porque mire, la lógica nuestra es: estamos aquí, los que estamos y los que venimos. Pero la voluntad de Dios es que estemos nosotros y nuestras familias. Ese es el profundo deseo de Dios. Eso es que algunas veces Dios nos trata de esa manera. Y cuando Job miraba su situación física como una sentencia, como una ingratitud de Dios, entonces él estaba calificando que aunque pagar el precio. ¿No cree usted que si a usted le tocara calificar la vida de Job, 500 yuntas de bueyes, tantos asnos, tantos eso y tanto lo otro? Hermano, era un hombre rico. Pero luego quedar en la extrema pobreza. Porque aún llega el momento cuando pierde sus hijos, pierde su dinero, pierde las ovejas, pierde los camellos, pierde los criados, hermano, y todo. Perdió su bien, hermano. Había perdido su corazón. Y le dijo: ese Dios que no sirve para nada, más lo que tenga yo. Entonces, si él te va a matar, imagínese, ¿para qué te quiero ahora?, le dice la mujer. No tienes dinero, no tienes casa, se terminó la leche, ya no hay queso, ya no hay carne, ya no tengo sirviente para que me traigan la comida a la mesa. Y además de eso le dice: y tú ya no tienes ni ropa, ya no tienes dinero, y además estás grave, ya no me sirve ni como esposo. Así estaba la situación. Y por eso, en ese extremo, hermano, y muchas veces nosotros con una calenturita estamos quejándonos. Y Dios le dice: juzgame pues. Dime si lo que ha pasado contigo, yo he hecho un juicio meramente porque te quiero castigar. Hermano, si Job es un modelo maravilloso de la iglesia hasta el día de hoy. Pero ¿qué hubiera pasado si, hermano, si Dios a cada uno de nosotros nos hubiera pasado por ese fuego de la amargura? Si algunas veces los hermanos y las hermanas, porque alguien no los saluda, ya no quiere venir al culto. Sí. Pero hermano Job,
estaba viviendo una situación difícil. Pero Dios aún con todo eso le dice, bueno, mi amiguito, tú eres la persona que yo considero. Entonces, que tenemos esa conexión. Dime, lo que yo he hecho es un castigo, está malo, o he hecho algo injusto. Vas a decir, tú igual a los demás. Y Dios dice, responde. ¿Acaso, hermano, Job no sabía de que Dios es soberano? ¿Acaso Job no sabía que Dios puede hacer lo que a él le considere lo más conveniente? Lo que pasa es que Job, siendo un mortal, por eso dice, no le vas a dar valor. Y luego Dios le dice a Job, me condenarás a mí para justificarte tú. Hermano, qué terrible. Imagínense que a veces yo he escuchado hermanos que cuando su papá ya tiene 60, 80 años y en ese momento muere, y todavía dicen, oh Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no lo dejaste todavía? Y cuando estaba en vida ni siquiera lo iba a visitar. Cuando estaba enfermo, decía, que se muere este anciano. Yo he conocido gente con mucho dinero que sus hijos, hermano, por andar paseando, por andar en los parques, por andar en los balnearios, por andar en los restaurantes y hoteles, los pudieron dejar haciendo de ancianos. Porque lo ven como un estorbo en su casa. Pero cuando muere, le están reclamando a Dios y le, ¿por qué te lo llevaste? Si Dios pudiera contestar, le diría, me lo llevo porque no hay quien lo cuide. Por eso, hermano, imagine, y hay mucha gente, y nosotros tratamos de llegar. Por eso, hermano, la ciencia aconseja que cuando alguien está llorando por un difunto, no vaya a decirle que lástima, pobrecita usted, que no sé qué. No, ánimo, dele palabras de ánimo. Y si no, investigue. Y algunas veces nosotros lo abrazamos y nos ponemos a llorar con ellos también. Hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Profundizar los sentimientos de la separación de un ser querido. Y por eso Dios le dice a Job, ¿te vas a justificar tú? Porque la gente allá afuera decía, pobrecito Job, mire, después de tener tanto ganado, hoy tenemos más nosotros que él, si ahora él es un pobrecito. Recuerdo, hermanos, que en una ocasión había una persona que no tenía casa, no tenía terreno en donde vivir, pero sin embargo, alguien le dice, mire, si tú eres un pobretón. Y el hermano, en una forma con risa, le contestó y dice, soy pobre materialmente, pero soy rico espiritualmente, porque en el cielo tengo una corona y una habitación que me está esperando, que un día la voy a habitar por toda la eternidad. Hermanos amados, porque la lógica humana dice, sobre la tierra hay un dicho popular que dice, tanto tiene y tantos vale. Y eso, hermano, no es cierto. Porque usted puede ser el dueño de todo el territorio de la República de El Salvador, pero un día se va a morir, hermano, y ese terreno, ¿a quién le va a quedar? Y la gente va a llegar y le va a decir, pobrecito, mire, y a los hijos, que pobrecito, y que está sufriendo, que no sé qué. Y por eso, hermano, es lo que Dios le dice a Job.
de esta manera, ¿me vas a condenar a mí? ¿Me vas a decir que yo estoy? Y si no, vea, cuando David le faltó a Dios, David le dijo: quiero darte gusto. David escucha la voz de Dios y le dice: quiero que elijas tú. ¿Quieres que te juzgue la gente o quieres que te juzgue yo? Y David se quedó pensando y dijo: bueno, si le digo que me juzgue la gente no tiene corazón, la gente me va a matar, la gente va a disfrutar delante de mí. Entonces David dijo: mejor júzgame tú, porque yo sé que tú me vas a exprimir. Yo sé que tú me vas a tratar duro, pero en ti tengo una esperanza que no me vas a destruir. Hermano, y muchas veces el ser humano pasa por ese valle de la amargura porque Dios quiere capacitarnos, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir más cerca de Él. Y eso, hermano, el versículo 9 es tremendo. Cuando Dios le pregunta: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Póngase a pensar. Qué difícil, hermano. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo Dios a su siervo en esta? ¿Quién lo hizo? Donde tú caminas, ¿quién lo formó? Por eso le pregunto: ¿tienes tú una mano? ¿Tienes tú un que pueda hacer otro universo como el que yo he hecho? Hermanos amados, si hubiera alguien que pudiera hacer otro universo, él dejaría de ser Dios. Y por eso que el hombre, en el tiempo en que vivimos, Dios le envía un mensaje y le dice: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando sea su momento. Y por eso es que Dios le dice a su siervo: ¿tienes tú algo poderoso en tus manos? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Imagínense Moisés, después de hablar rostro a rostro con Dios, y necesitó, no sé en qué momento, no sé a dónde, es cuando Moisés toma la vara que llevaba en sus manos. Cuando Moisés llegó, hermanos, en el momento que Faraón lo iba persiguiendo, ¿por qué Dios no le dijo a Moisés: mira, aparta la vara y toca el agua con las manos? Moisés estaba clamando a Dios y le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Y cómo iba a marchar si atrás estaba Faraón y enfrente estaba el mar? Y Moisés estaba en serias dificultades. Y luego Dios le dice: ¿y tú? Póntete como jefe. Y luego Dios le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? No le dijo: toca el mar con tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés se queda mirando una vara. Entonces le dice: pues con esa, toca las aguas.
Hermanos, y cuando Moisés actuó, el mar se abrió. E Israel empezó a caminar en el mar, dice la Biblia, como en tierra seca. Por eso es que Dios, Él sigue siendo Dios. Y hasta el día de hoy, yo no conozco en ninguna parte de la Biblia que alguien haya querido resistirse a Dios y le vaya bien. Que alguien haya querido desafiar a Dios y haya tenido buenos resultados. Dios es nuestro Dios. Hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en el mar y en la tierra habita. Usted es creación de la mano de Dios. Dios lo hizo. Y por eso Dios lo ha buscado. Por eso Dios nos busca. Porque Él sabe el valor que tenemos. Él sabe que usted cuesta. Pero hermanos y amigos que están entre nosotros, quiero decirles que a ese Dios del cielo y de la tierra, y que estando en su eternidad, Él se manifestó en carne para mostrarnos su amor y para decirle a usted: estoy pagando el precio de tus faltas, estoy pagando el precio de tus pecados. Y hasta el día de hoy, los que hemos tomado el camino del Señor y nos hemos aferrado a Él por muchos años, y cada día que pasa nos damos cuenta que Dios sigue siendo el mismo. Dios nos sigue amando, si es posible, más, porque nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios nos bendiga en esta mañana y póngase de pie, levante sus manos y dígale a Dios: muchas gracias. Muchas gracias por lo que tú haces.